Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero nos vamos a ir a un teatro de batalla, que aunque es importante, pero bueno, en mi opinión muchos autores le dan poco valor o un valor secundario, que es el teatro de guerra del Mediterráneo. Y vamos a hablar del ejército italiano, ¿de acuerdo? No del ejército italiano sí, sino de una unidad muy especial. El ejército italiano, como ya sabéis, pues bueno, tiene la fama de desastroso, de que entró en guerra sin estar preparado, que es verdad, muchos barcos, o la mayoría, no tenían radares, yo creo que la gran mayoría. Era un ejército con muchos hombres, con mucha moral en principio, pero con poca profesionalidad. De hecho, cuando Francia se rindió, en el sur de Francia, que colinda con Italia, aún resistía a los italianos, ¿de acuerdo? Por lo cual, imaginaros la, la fuerza de este aliado alemán que tuvo que, como muchos decían, era como ir atado a un cadáver, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos a hablar de una unidad italiana que tuvo bastantes éxitos, fue bastante famosa y perdura, no perdura hasta nuestros días, ya no existe, pero su memoria, sus hazañas, su historia, incluso en el 2006, como ya veremos, se les rehabilitó, pues es bastante interesante. Vamos a hablar de la 10ª flotilla más. Perdonad por mi italiano, sería la 10ª flotilla más, conocida como la 10ª flotilla de vehículos de asalto, que sería ni más ni menos que el cuerpo de buzos militares del ejército italiano, con su principal misión de atacar mediante torpedos en lancha, pilotados por hombres, como ya veremos, esos torpedos humanos, a las naves aliadas en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. Este acrónimo MAS, que bueno, es lo de la 10ª flotilla MAS, se refiere a las lanchas empleadas en ambas guerras mundiales por los italianos para causar daño a sus enemigos, principalmente británicos, en el Mediterráneo. Ya en los años 20, con el fascismo italiano, pero todavía le faltaba la guerra para llegar, aunque la Primera Guerra Mundial estaba reciente, la pesca deportiva ganaría enteros en el Mediterráneo, lo que desarrollaría equipos de buceo y similar, lo que daría lugar a ello. Para los años 30, los pescadores submarinos italianos pues empezaron a emplear unos recirculadores industriales, dando inicio al buceo en Italia. Vamos al año 1935, cuando los británicos enviaron parte de su flota al Mediterráneo para protestar por la invasión italiana de Abisinia, de Etiopía, por parte de Mussolini, que es verdad que la conquistó, pero bueno, tuvo que emplear a miles de hombres, armamento pesado, gases, y causó muchas bajas en ambos bandos. Ante la demostración de superioridad naval aplastante de las naves británicas en el Mediterráneo, pues algunos oficiales de la Regia Marina, de la Marina italiana, decidieron aplicar tácticas similares a las empleadas en la Primera Guerra Mundial para atacar a los británicos en puerto. Aunque cabe mencionar un episodio anterior. Y es que en la Primera Guerra Mundial, para que veáis cómo funciona esto, pues el 1 de noviembre de 1918, dos marineros italianos, dos comandos, montaron sobre un torpedo humano, sobre una lancha, y entraron al puerto de Pola, donde hundirían al acorazado austrohúngaro Viribus Unitis, y al carguero sería Viena, usando minas Lapa. Al no tener equipo de respiración bajo el agua, debieron mantener sus cabezas sobre la superficie para respirar, siendo descubiertos y hechos prisioneros cuando intentaban salir del puerto. Estas técnicas empujarían a Italia a desarrollar la primera unidad de buzos especiales. El capitán de fragata Paolo Aloise fue el primer comandante de la primera flotilla de asalto, la llamada primera flotilla de vehículos de asalto, formada en el año 39 como resultado de las investigaciones, desarrollo y esfuerzo de los militares italianos. En 1941, el comandante Vittorio Mokagata reorganizaría la primera flotilla, ya en la Segunda Guerra Mundial, como 10ª flotilla más, y divide la unidad en dos partes, un grupo de superficie que emplea lancha rápida explosiva y un grupo submarino que emplea torpedos tripulados por buzos especiales. También tendrían unos nadadores de asalto que empleaban minas Lapa. El comandante, el oficial Mokagata, también creó la llamada Escuela de Entrenamiento de Buzos Militares en la base San Leopoldo de la Academia Naval Italiana en Livorno. La unidad entraría en acción el 10 de junio de 1940. Al entrar Italia en guerra, esta reorganización es posterior, pero bueno, entraría oficialmente la unidad en guerra el 10 de junio de 1940, junto con todo el ejército italiano. En más de 3 años de guerra, la unidad destruiría más de 70.000 toneladas de buques de guerra aliados y más de 130.000 toneladas de buques mercantes aliados. Es decir, 70.000 de guerra, 130.000 de civiles o de transporte. La unidad hundiría acorazados, transporte, cruceros, destructores, dañaría muchos barcos.
Cabe decir que durante el transcurso de la guerra, la flotilla más, esta 10ª flotilla, recibió la medalla de oro al valor militar y sus miembros recibieron un total de 29 de estas medallas, 104 medallas de plata al valor militar y 33 medallas de bronce al valor militar. Tras la caída de Benito Mussolini, Italia se unió a los aliados occidentales. Algunos miembros de la de esta unidad, la 10ª flotilla, que estaban estacionados en el norte de Italia bajo ocupación alemana, se alistaron para combatir con Mussolini desde su nuevo feudo en la República de Salò, al norte del país. Conservarían el título de la unidad y el nombre, aunque fueron principalmente empleados como una unidad antipartisano en tierra. Otros hombres de la 10ª que se hallaban en el sur de Italia actuaron en una unidad llamada Mare Assalto, asalto naval, que también ambas unidades eran de operaciones especiales, ¿vale? Una en el norte y una en el sur, pero con diferente también cometido y papel y según el material que tuvieran y las oportunidades que tuvieran de actuar. Cabe decir que hacia el final de la guerra pues tenían casi 20.000 miembros, sobre todo la del norte. Y a pesar de que se concibió como una unidad puramente naval, en las campañas terrestres bajo el mando de las SS y el general Karl Wolff, se ganaría una reputación de fuerza brutal, salvaje, anticomunista y antipartisano del lado del ejército alemán, lo que se pasó de la admiración a la repulsa por parte de muchos italianos que vieron las tropelías y la brutalidad de esta unidad. Finalmente, ya con la guerra casi a puntito de acabar, el 26 de abril de 1945, la ciudad de Milán, la capital de donde Mussolini quería hacer su propio Stalingrado, resistía hasta el final, llamó a 3.000 fascistas y se presentaron no más de 50, pues se disolvió la unidad. Junio Valerio Borghese, príncipe, un hombre importante de Italia, noble, jefe de la unidad en el norte, sería rápidamente capturado por los partisanos, pero sería rescatado por el Servicio Secreto Norteamericano, el OSS, el antecedente de la CIA, y el oficial James Angleton, que lo vistió con un uniforme estadounidense y lo llevó a Roma. Borghese sería acusado por crímenes de guerra, procesado y sentenciado a 12 años de prisión, pero sería liberado por la Suprema Corte de Italia en el año 1949, poquito después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Si bien esto fue no porque fuera un hombre simpático ni agradable o porque tuviera un sex appeal o una belleza impresionante, era porque los norteamericanos los reclutaron para ayudarles a crear redes de espionaje anticomunista, antisocialista y para controlar a los soviéticos, a la nueva potencia, sobre todo en Italia y en Europa occidental. Esto es un vídeo que ya haré más tarde, que ya tendré oportunidad de preparar sobre la Operación Gladio, ¿de acuerdo? Esas redes que se infiltraban en Europa occidental para echarle la culpa a partidos nacionalistas, socialistas y comunistas y minar su poder en esas naciones occidentales, como fue, por ejemplo, Italia. Como curiosidad, bueno, pues Valerio Borghese, Junio Valerio, pues moriría en Cádiz en el año 74, alejado de la política y de todo, anciano y alejado de casi toda actividad, sin embargo conservando su ideario fascista y su pensamiento hacia la derecha. Y como curiosidad decir que en el 2006 el almirantazgo de la República Italiana actual, ya en democracia, reconocería a los veteranos de la 10ª como combatientes de la Segunda Guerra Mundial y le entregaría la bandera de batalla a la asociación para que, la conservaran y para sus reuniones y para para lo que le hiciera falta, lo reconocieron como tal. Supongo yo que ya no quedaría ninguno, o si quedaban eran muy ancianos, pero si quedaba alguna viuda o algún hombre, pues se le podía dar una pensión o una ayuda por haber sido combatiente. Hasta aquí esta historia, espero que os haya gustado. Recordar comentarios, sugerencias, lo que ustedes estimen oportuno y pues muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo y por levantar un poquito el canal. Un pequeño apunte que se me olvidaba: Junio Valerio Borghese nació en la aristocracia, ¿de acuerdo? Por lo cual era un hombre adinerado y que luchó, en la Guerra Civil Española y que fue un fascista de primer nivel, ¿de acuerdo? Y de bastante importante, ¿vale? Para que lo sepáis, era príncipe. Antes lo he dicho así con la boca pequeña, pero me acabo de acordar, era príncipe
y nobleza y era aristócrata. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Lo dicho, viajen, lean, culturícense y sobre todo disfruten de la vida, que en suma es lo más bonito que el ser humano tiene. Hasta la próxima y seguimos en contacto. Muchas gracias por su apoyo.